Buenas, vamos a hablar en este vídeo de las referencias de celda y los diferentes tipos de referencia de celda que existen. Esto es una cuestión importante, hay que entenderla, así que si esta explicación no os basta, buscad otro vídeo en YouTube que esté más claro y entenderlo. Se llega a asimilar a base de practicar. Bueno, vamos al grano. Ya os expliqué en otro vídeo cómo al introducir una fórmula en Excel tenemos que utilizar, no tenemos que escribir las cantidades a mano, sino que tenemos que utilizar referencias de celda, es decir, hay que decir, multiplicar lo que está aquí por lo que está aquí, ¿de acuerdo? Lo que está en A2 por lo que está en C2. En realidad, nosotros lo que estábamos haciendo era decirle, multiplícame lo que hay en la misma fila, tres columnas a la izquierda por lo que hay en la misma fila, una columna a la izquierda. De esa forma, al arrastrar esta misma instrucción hacia abajo, la instrucción seguía siendo la misma, pero el resultado cambiaba. Es decir, aquí, si al cambiar esta fórmula de fila, las filas de la fórmula también cambiaban. Aquí es 3, aquí ya es 4 y aquí es 5. Cuando una fórmula actúa de esta forma, se dice que a las referencias de celda de esa fórmula son relativas, referencias relativas de celda. ¿Por qué? Porque están en relación con la celda donde se encuentra la fórmula. Si cambia la celda donde se encuentra la fórmula, también cambian las referencias de celda. Son referencias relativas, son las más comunes y son las que usaréis siempre que tengáis que introducir una fórmula que no sea necesario copiar a ninguna otra celda. En ese caso, simplemente referencias relativas y ya está. Pero existen casos en los cuales en una fórmula no nos interesa que una o dos o más referencias de celda cambien al copiar esa fórmula a otras celdas. Por ejemplo, aquí tenemos el importe de la operación, el importe bruto, y aquí tenemos el importe con IVA. No, perdón, el importe con IVA no, el importe del IVA que debe ser aplicado en esta operación. Entonces, la fórmula tendría que ser el importe por el tipo de IVA, pero si lo dejamos así, si lo dejamos todo como referencias relativas, al arrastrar esta fórmula hacia abajo, claro, las referencias de celda al ser relativas van a cambiar. Entonces estaremos multiplicando esto, que hasta ahí está bien, por esto de aquí. No hay nada, por tanto nos da 0. Estaremos multiplicando esto por esto de aquí, esto por esto de aquí. Entonces nos va a dar 0. Si os fijáis, veis que aquí es B13, aquí es B14, se señala aquí en rojo, y aquí es B15. Si multiplicamos por 0, el resultado será 0. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, dado que el tipo de IVA es único para todas las operaciones, nos interesa fijarlo. Es decir, decirle que nos vaya multiplicando esto, esto, esto y esto, siempre por esta celda. Es decir, que la celda B12 no debe cambiar, ha de quedar fija. Entonces, lo que vamos a hacer será ponernos en cualquier sitio del B12, pues da lo mismo, siempre que sea después del por, y vamos a pulsar la tecla F4. F4. Si tenéis un portátil, a lo mejor tenéis que apretar la tecla función, que está por abajo, y manteniéndola apretada, pulsar F4. En los portátiles a veces funciona así la cosa. Entonces, hacemos intro y arrastramos esto hacia abajo. Y veremos que aquí B12 ya no es B13, es B12, sigue siendo B12. Aquí es B12 igualmente y aquí sigue siendo B12. Entonces, vemos cómo hemos fijado la celda, le hemos dicho B12 siempre ha de ser B12. Cuando nos encontremos con una referencia como esta, es decir, con el símbolo dólar a la izquierda de la columna y el símbolo dólar a la izquierda de la fila, hablamos de referencia absoluta de celda, absoluta, no depende de la celda donde se encuentre la fórmula. Absoluta significa que se fija la columna y se fija la fila. Este S, en lugar de dólar, yo digo siempre que se traduzca como siempre, S de siempre, siempre B, siempre 12. No sé si eso servirá o no. Es verdad que aquí, dado que no hemos cambiado la fórmula de columna,
en realidad nos bastaría con fijar la fila, porque la columna no va a cambiar. Mientras nos mantengamos dentro de la columna E, las columnas D y B van a permanecer iguales, ¿eh? Entonces, también si quitáramos esto, ¿vale? Intro, nos saldría también exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque solo hemos ido cambiando de fila, no de columna. Pero en este caso, poner $A, es decir, hacer la referencia absoluta, pues también sirve. Fijaos que yo, si pulso F4 una vez, me la convierte en absoluta. Si le vuelvo a pulsar F4, me pone el $, solo en la fila. Si vuelvo a pulsar F4, me lo pone solo en la columna. Y si vuelvo a pulsar F4, me lo deja como estaba al inicio. Y vuelta a empezar, ¿vale? Muy bien. Entonces, estas son las referencias absolutas de celda, fijada la columna y fijada la fila. Pero existen ocasiones, aquí como os he dicho, esta podría ser absoluta o podría ser solo fijada la fila, en cuyo caso hablaríamos de una referencia mixta de celda. Esto es una referencia mixta. ¿Por qué? Porque en parte es relativa, la columna es relativa y la fila es absoluta, es fija. Por tanto, parte relativa, parte absoluta es una referencia mixta de celda. En este caso, tanto nos iría bien una mixta de fila como una absoluta, como he dicho, entonces la voy a dejar absoluta para no liarla y lo arrastro hacia aquí. Muy bien, pero hay ocasiones en las cuales no es indiferente que la referencia de celda sea absoluta o sea mixta de columna o sea mixta de fila. Es necesario acertar exactamente, por ejemplo, no sé si lo tengo aquí, no, es aquí. Aquí, en este ejemplo, tenemos unidades producidas de 3 piezas, B445, C06 a 14, a lo largo de 6 días de la semana, y la producción de cada unidad está aquí establecido. 15 euros, 23 euros, 32 euros para cada una de las piezas. Entonces yo tengo aquí abajo una tabla exactamente igual a la de arriba, pero vacía. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Quiero calcular el coste total de producción a lo largo de estos 6 días de cada una de estas piezas. Correcto, no, perdón, a lo largo de los 6 días no. Cada uno de los días, es decir, coste de producción de esta pieza el lunes, coste el martes, el miércoles y así, separadamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo tengo todas las piezas, el número de piezas producidas las tengo en diferentes columnas y en diferentes filas, pero los costes unitarios de las tres piezas están todos en la fila 10, pero resulta que no están en la misma columna. Están, como hay 3 piezas, uno está en la columna B, otro en la columna C, otro en la columna D, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos, por medio de una sola fórmula, conseguir el resultado de todo en las celdas del rango, tengo que apañármelas para poner el símbolo dólar donde toque a fin de que no tenga que repetir la fórmula pues aquí y aquí y aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pues lo primero de todo voy a hacer la fórmula sencilla, como si solo tuviera que calcular esta celda, Eso es sencillo. Hago igual a el número de piezas producido de la pieza 2, B245 el lunes, el coste que me va a representar ese mismo lunes. Entonces, lo que hago es el número de piezas producido por el precio, el coste de producción de una sola pieza. Entonces, esto es lo que me va a costar producir todas estas piezas. Ahora bien, si yo ahora arrastro esto hacia aquí y hacia aquí, para eso tendría que arrastrar así, y luego cuando me paro, hago clic en la esquina inferior derecha y arrastro hacia la derecha. Como veis, no funciona. Voy a deshacer esto. No funciona porque las dos referencias que he puesto son relativas. Entonces, es verdad que el B3 está bien porque el B3 es este y cuando yo lo arrastre esta fórmula a columnas distintas, a las columnas de la derecha, quiero que la B pase a ser C y pase a ser D, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Lo veis? Muy bien, aquí tenemos C3 y aquí
tenemos D3, vale, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo arrastro esto a las filas de abajo, a filas distintas, lo que hago es multiplicar esto, hasta ahí va bien, pero lo multiplico por esto primero, bien, pero luego lo multiplico por esto, y luego lo multiplico por esto, y luego lo multiplico por esto, y por tanto me da 0, error, etcétera, ¿vale? Entonces, no funciona. Lo que hay que hacer es usar el símbolo dólar, fijar algo. ¿Pero qué tenemos que fijar aquí? Es la cuestión. Si lo hacemos igual que en el caso anterior y nos vamos aquí a B10 y decimos, vale, vamos a fijarlo, ¿vale? F4 y hago intro, luego puedo, por cierto, para arrastrar, para copiar esta fórmula hasta aquí, no hace falta arrastrar aquí y luego aquí, sino que podemos seleccionar todo esto, hacer clic en la barra de fórmulas y luego pulsar control intro, como ya expliqué en otro vídeo, ¿vale? Y ya se copia. Aquí, el hecho de que nos hayan salido resultados podría hacernos pensar que son correctos, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque aquí hemos calculado B3 por el coste unitario de esta pieza. Pero como también hemos fijado tanto la fila como la columna, ¿qué pasará? Que vamos a aplicar este coste unitario, lo vamos a aplicar a esta pieza también y a esta pieza. Fijaos, B10 sigue siendo esto, y B10 sigue siendo esto. En cambio, aquí nos interesa multiplicar por esto y aquí en la columna D nos interesa multiplicar por el coste de A14, ¿de acuerdo? Por esto, Es decir, aquí por esto y aquí por esto. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos aquí una referencia mixta de celda. Es decir, aquí en lugar de B10, de $B, $10, lo que vamos a hacer es F4. Aquí, ¿qué pasa? Que todos los costes unitarios están en la misma fila, por tanto, esa fila, que es la 10, tendría que quedar fija. En cambio, están en diferentes columnas, por tanto, la columna que es la B debería ir cambiando a C y luego a D. Aquí tenemos B que ha de ir cambiando, B, C y D la dejamos sin dólar. En cambio, el 10 que ha de ser fijo, le ponemos un dólar. Hacemos intro y luego cogemos todo esto, hacemos clic aquí, control intro y ya lo tenemos. Entonces, simplemente hacemos un repaso. A1 es una referencia relativa, ¿vale? A1, F4, un momentito, dólar, claro, me lo estoy metiendo fuera de... Entonces, a modo de repaso, esto sería una referencia relativa de celda, va cambiando tanto columna como fila. Esta es una referencia mixta o absoluta de fila, va cambiando la columna si cambiamos la fórmula de columna, pero la fila, si cambiamos la fórmula de fila, no cambia. Dólar A1, referencia mixta, que es absoluta de columna, la columna no cambia, y referencia absoluta no cambia ni la columna ni la fila. Y bueno, esta es la explicación de los diferentes tipos de referencia de celda. Es muy importante, es una cosa básica de Excel, hay que entenderla. Así que se trata de practicar y practicar hasta que la dominemos. Venga, hasta luego.